El lunes 10 de agosto de este 2026, en poquitos días, regresamos a Cervantes en Literatura en Espiral. Vamos a desentrañar la segunda parte de El Quijote y sin duda será un placer. Si te interesa leer esta obra con la que da inicio la novela moderna, la cumbre de la literatura en español y una de las más relevantes de la literatura universal, escríbeme y te envío información. Bueno, este podcast es una probadita de lo que se vivirá en el taller de lectura y diálogo. Entonces, iniciemos en el principio, como dice Aristóteles en su Poética, y vamos para atrás en la maravillosa máquina del tiempo que es la historia de la literatura. Y nos detenemos en 1605, cuando se publica la primera parte del Quijote, y es un tremendo éxito, ediciones, traducciones por todos lados, y Cervantes aprovecha ese tiempo, ¿no?, después de ese gran éxito para publicar un montón de obras. Bueno, esto lo veremos en el taller. Luego, en 1614, se publica una continuación falsa o apócrifa, firmada con el nombre de Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas, que se conoce como El Quijote Apócrifo de Avellaneda. Un año después, en 1615, Cervantes responde al usurpador publicando la verdadera segunda parte del Quijote. Y en el prólogo de esta obra, Cervantes denuncia que el nombre y el lugar de origen de Avellaneda eran falsos. Dice: no osa parecer a campo abierto y al cielo claro, encubriendo su nombre, fingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna traición de lesa majestad. Es tremendo esto, porque estamos hablando del robo más importante de la literatura universal. Y bueno, además, y no es asunto menor para nada, la identidad de Avellaneda se ha considerado el mayor misterio de la literatura española, y para tratar de aclararlo se han propuesto las más variadas hipótesis, y bueno, muchas de ellas son absurdas. Y eso ha llevado a creer que es imposible descubrir quién es el tal Avellaneda. Veamos, en 1614, cuando Cervantes había escrito ya los primeros 58 capítulos de la segunda parte de su Quijote, se entera, tiene noticia que hay una versión apócrifa que está circulando. Esta versión apócrifa que ya había sido publicada, y Cervantes menciona el libro de Avellaneda en el capítulo 59, de la que estamos hablando aquí, de la que nos interesa, la segunda parte, que tiene 74 capítulos. Y como en los 58 primeros hay claras alusiones al Quijote de Avellaneda, al Quijote apócrifo, se ha supuesto que Cervantes lo retocó para aludir a la obra apócrifa del tal Avellaneda. Por eso los investigadores del Centro de Estudios Cervantinos, que se encuentra ubicado dentro de la Universidad de Alcalá, suelen decir que no hay suficientes indicios sobre la identidad de Avellaneda, y que Cervantes escribió los 58 primeros capítulos de la segunda parte de su Quijote antes de conocer el apócrifo. Pero a ver, usemos un poquito el sentido común del buen lector o lectora. Claro, sin alardear ante los estudiosos cervantinos, porque para qué le cuento. Veamos, en la primera parte del Quijote, si usted leyó bien, y si todos leímos bien, porque tampoco es tan fácil, Cervantes ataca claramente a dos personas, y lo sabemos, a Lope de Vega y a Jerónimo de Pasamonte. En el capítulo 48 se refiere, dice: un felicísimo ingenio de estos reinos, que por querer acomodarse al gusto de los representantes, no han llegado todas, se refiere a sus comedias, a sus obras, a las de Lope, como han llegado algunas al punto de la perfección que requieren. Y bueno, imagínense usted que podríamos decir, es que no es para tanto, pero en aquella época, y sobre todo entre escritores, esto realmente fue un bombazo. Y por otro lado, Jerónimo de Pasamonte fue, y hay pruebas de esto, un soldado aragonés que participó así, igual que Cervantes, en la batalla de Lepanto en 1571, y sabemos que Cervantes tuvo un comportamiento heroico en esa batalla, de ahí el adjetivo, ¿no?, el manco de Lepanto. Bueno, poco después, en 1574, Pasamonte fue atrapado por los turcos y pasa 18 años cautivo, siendo obligado a
a remar como galeote en las galeras turcas y al ser liberado regresa a España y escribe su autobiografía titulada y conocida como Vida y Trabajos. Y al describir en este libro, En Vida y Trabajos, la toma de la Goleta en 1573, en la que no hubo un auténtico combate, ¿qué cree? Pues que Pasamonte se atribuye, es decir, para sí mismo, un acto heroico similar al de Cervantes en la batalla de Lepanto, y Pasamontes hace circular su autobiografía en manuscritos, es decir, en libros encuadernados, pero estaban escritos a mano, que eran muy frecuentes en la época y que pasaban, ¿no?, de una persona a otra, de mano en mano. Entonces, esa autobiografía de Pasamonte cae en manos de Cervantes, Cervantes la lee, y pues claro que se da cuenta de la enorme mentira de Jerónimo de Pasamonte, y lo que hace Cervantes por indignación es satirizar, por no decir burlarse, se burla de Pasamonte en la primera parte del Quijote, específicamente capítulo 22, convirtiéndolo en el galeote Ginés de Pasamonte, quien es presentado en la obra, bueno, como un embustero, cobarde, ladrón, y bueno, que además es insultado por Don Quijote y Sancho, ¿no? Entonces, bueno, seguramente los hechos pasaron así, que Pasamonte leyó la primera parte del Quijote, quiso vengarse de Cervantes, y para ello pues escribió una continuación de la obra de Cervantes con la intención de quitarle a Cervantes las ganancias de la segunda parte, y para no ser asociado, ¿no?, o identificado como el galeote cervantino, firma con un nombre falso. Pero esto no es fabulación, porque Avellaneda, en el prólogo del Quijote apócrifo, dice que Cervantes en la primera parte del Quijote había atacado a dos personas, como ya dijimos, ¿no?, a Lope de Vega y a él mismo. Pero esto usted lo puede leer en el prólogo del Quijote apócrifo. Y que la ofensa contra su persona pues se había realizado en medio de, dice, sinónimos voluntarios, lo que seguramente se refiere al nombre y al apellido, ¿no?, Ginés de Pasamonte, tan parecidos a Jerónimo de Pasamonte. Bueno, muy sinónimo no es, porque clarito dice Pasamonte. Además, el libro de Avellaneda pues comienza con muchísima violencia. Dice el prólogo en pocas líneas se deshace en insultos, ¿no?, contra Cervantes. Le dice viejo, manco, orgulloso, deslenguado. Y si cambiar de página, acusa a Cervantes de haber ofendido a dos personas. Bueno, dice a quien escribe, y luego dice, y particularmente a quien tan justamente celebran las naciones más extranjeras. Y estas palabras desenmascaran en ese momento al tremendo enemigo de Cervantes, y ya lo sabemos, nada más y nada menos que Lope de Vega. Entonces, entrar en el Quijote de Avellaneda, una obra apócrifa, rencorosa, inferior, como dice Cervantes, una obra que empobrece a los personajes del Quijote en la primera parte, y por tanto, pues dado que estos son una encarnación del ser español, o diría Unamuno, ¿no?, o todavía más. Unamuno siempre va a decir, la obra espiritual del ser español es el material del ser humano. Incluso Unamuno mismo dice, todo lo demás es una caricatura frente a la elevación de Don Quijote de la Mancha. Y esto es terrible, porque detrás de Avellaneda, obviamente, y para Unamuno y para muchos escritores, si no dijéramos para todos, está la pluma rencorosa de Lope de Vega. Bueno, paremos aquí el asunto de Avellaneda y Lope, que no deja de ser súper interesante, pero de esto ya hablaremos más en el taller. Veamos, Cervantes publica la segunda parte, la verdadera, y un año después, en 1616, concretamente el 22 de abril, o sea, 410 años, en este 2026, y mire que esta es la razón vital del taller, Cervantes fallece. Decíamos poco después de publicar su continuación, su segunda parte, bueno, tan trastocada por la aparición del Quijote apócrifo de Avellaneda, pero la fama del Quijote no le bastó a Cervantes. Cuando muere nadie cantó la gloria, ni siquiera se edificó su tumba.
hasta 2015, ¿no? Donde supuestamente encontraron polvito, sus restos. O sea, 4 siglos después. Y sabemos, gracias a la historia de la literatura, que en su momento Cervantes nunca fue puesto al nivel de Góngora, de Lope o de Quevedo, ni siquiera para que quedara un retrato suyo, porque dicen los especialistas que el retrato que usted mira en las redes es falso. Bueno, pues pasó más de un siglo para que apareciera la edición de la Real Academia de 1780, y tuvo que pasar después más de un siglo de nuevo para que apareciera la publicación de nuevo de la obra del Quijote en 1905, o sea, 1905. Y esta es la edición que va a marcar el florecimiento de interpretaciones, de placas, de monumentos, y en ese momento el Quijote, mucho en parte, ¿no? Mucho en parte a la generación del 98 de España, esta generación precedida por Miguel de Unamuno, y el Quijote se convierte en la figura estelar del ser español. Y la maravilla es que en 1939 Borges escribe su extraordinario cuento Pierre Menard, autor del Quijote, que marca el inicio de la literatura fantástica y metafísica del Río de la Plata, y Latinoamérica se llena de lecturas de El Quijote. Por medio de Menard, dice Borges que el Quijote de Cervantes, así tal cual dice, ahora es una ocasión de brindis patrióticos, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones de lujo, y ojalá también pueda ser ocasión de deleite de lectura, de goce lingüístico y literario, un pórtico de entrada a la época más rica de las letras españolas. Por eso te invito a que te inscribas al taller de lectura y diálogo que inicia el 10 de agosto. Te invito a que recuperes el asombro y la lealtad a la lectura o relectura de una obra indispensable. Hacen falta 4 siglos para entender a Cervantes. Hemos tardado mucho tiempo en descubrirlo. Esperamos que no pase mucho más, y cabe agregar que mi fascinación por El Quijote no la provoca un caballero andante trasnochado de ideales, sino la combinación de ese soldado, de ese lector que fue Cervantes, que acabó convirtiéndose en el héroe de su propia ficción. Y bueno, escuche estas palabras del capítulo 59 de la segunda parte del Quijote de Cervantes, tan vigente hoy. Dice: retráteme el que quisiere, dijo Don Quijote, pero no me maltrate, que muchas veces suele caerse la paciencia cuando la cargan de injurias. Escríbeme, mándame un inbox o un mensaje directo y te envío información. Vamos a regresar a Cervantes. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.